Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy les quiero hablar de las 7 razones por las cuales nuestras rosas del desierto pueden presentar hojas amarillas. Muy bien, la razón número 1 se llaman hojas caducas, que son, aquí traje un ejemplar, que son estas hojitas más viejas que cuando la planta va creciendo dirige su energía a todas las hojas nuevas y deja un poco estas hojitas que ya están más viejas. Entonces se tornan amarillas y se caen. Pero esto no significa que nuestra plantita esté enferma, sino simplemente que está mudando las hojas. ¿Qué procede? Nada más retirarlas así, suavecito, hasta se caen solas. Pero si no se caen, la puede usted retirar y no hay problema. Son las hojas caducas. La segunda razón, la segunda razón es cuando entramos en invierno y bajan mucho las temperaturas. Las hojas de nuestras adenium se vuelven amarillas y caen porque nuestra planta está reservando toda su energía para la planta. Entra un periodo de invernación, se retrae, se cuida y tira todas, pone primero todas sus hojas amarillas y luego las tira. Así que la segunda razón es el frío, las bajas temperaturas. Muy bien, para la razón 3 y 4 vamos a un acercamiento con nuestras rosas del desierto para ver de qué se trata. Y vámonos. Aquí vemos el primer ejemplar con lo que presenta de hojas amarillas y vamos a ver el por qué. Si se fijan, primero presentan unas manchas cafés en sus hojas, como es el caso de esta que se ve acá. Tenemos la hoja completa y empieza esta coloración cafezosa. Quiere decir que está teniendo un exceso de agua. En este caso acá en Cancún está lloviendo muchísimo y al tener un exceso de agua hace que pierdan las hojas. Primero se pongan con manchas cafés, luego se tornen amarillas y finalmente caigan. Lo que va a pasar es que se van a quedar así las ramitas y van a brotar nuevas, como es el caso de acá. Aquí viene flor y vienen nuevas ramas y esta simplemente la vamos a retirar, que es lo que se pregunta muchísimo. ¿Qué hago cuando mi rosa del desierto presenta hojas amarillas? Bueno, lo primero es buscar la razón para poder tener la cura. Y en este caso, la razón es el exceso de humedad que hace que desarrolle las hojitas amarillas. Y la solución es darle menos riego, si el problema es que estamos regando demasiado, o si es que es por la lluvia, retirarlas de la humedad y de la lluvia, resguardarlas bajo techo. Vamos a buscar otros ejemplos. Si se fijan, tengo varias plantas en esta situación y otra de ellas es esta. Vean qué bonita flor, pero junto a esta flor, hojitas amarillas. Y estas hojitas amarillas vienen igual por el exceso de humedad, de lluvia. Aquí presentan la tonalidad café primera, pongo de cerca y luego se tornan amarillas y caen, pero no pasa nada. Finalmente lo que hacemos es quitarlas, las hojas amarillas, y va a generar nuevas hojitas y va a continuar con su floración. Aquí, si se fijan, hay más hojitas amarillas, las retiramos y la planta continúa. No es un grave problema si lo atendemos a tiempo, pero si lo dejamos pasar y ese exceso de humedad continúa, pudiera provocarles pudrición a nuestras plantas. Y si no ha visto mi video de pudrición de lápices, dejo link acá, así, acá. ¿Qué es lo que puede pasar en estos casos con exceso de humedad? Se ponen hojas amarillas, se pudre
el ápice de la planta y si no lo atendemos a tiempo va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega al caudex. En este caso tiene un caudex grande, hermoso, pero pudiera estar en riesgo si continúa bajando la humedad. Y aquí vamos con otro ejemplo de qué es la causa por la que una planta pueda presentar hojas amarillas. En este caso vemos que presenta hojas amarillas, pero si se fijan es diferente. Mire cómo empieza, como que se empieza a clarear la hoja, a verse por encima con una coloración diferente. Si miramos por abajo, vamos a ver que presenta pues la temida araña roja. Esta es una plaga bastante peligrosa y bastante más común en las adenios de lo que nos podemos imaginar, que próximamente haré un video de cómo eliminarla. Si ya está listo, dejo link acá. Si no sale, es que aún no está listo. Pero quiero que vean que el amarillamiento de las hojas empieza diferente. Habíamos visto en el ejemplo anterior que las hojas se empezaban a poner con manchas cafés. Ahorita les voy a poner un comparativo. Vean. Esta, con su mancha café y el amarillamiento, es un problema de exceso de humedad, de exceso de lluvia. Pero esta, otra coloración diferente, siempre tornándose amarillo, pero diferente, es que nuestras plantitas presentan araña roja. Si las volteamos, podemos, a ver, me voy a acercar lo más posible, ojalá se distinga, se vea, para que usted aprenda a identificarla y a saber que hay que tratarlas de manera diferente. No es lo mismo lo que le vamos a hacer a la planta que se le ponen las hojas amarillas por exceso de humedad a lo que le tendríamos que hacer a esta, que el problema es de plagas. Y ya estamos de vuelta para mostrar la razón número 5 por la que nuestras rosas del desierto ponen sus hojas amarillas. Y esta razón número 5 es porque nuestra planta pueda presentar pudrición. Y si usted no sabe qué es la pudrición, de qué le estoy hablando, dejo link aquí para que cuando termine este video pueda ver de qué le hablo, de qué se trata la pudrición en nuestras rosas del desierto. Razón número 6. La razón número 6 es que nuestra planta esté deshidratada. Cuando nuestra planta no recibe demasiado riego, ella se empieza a quedar suave y arrugadita, que son los síntomas de pudrición. Perdón, no de pudrición, de deshidratación. Entonces, se deshidrata la plantita por falta de agua y sus hojas quedan amarillas. Este síntoma se puede saber que lo tiene cuando el caudex está arrugadito. Ahora no tengo un ejemplo para mostrarle físicamente porque no tengo ninguna plantita deshidratada, pero les estoy comentando que es de esta forma. ¿Qué procede? Pues echarle agua y ver que poco a poco se hidrate y va a recuperar su textura lisa y no va a estar arrugadita. Las hojas que ya quedaron amarillas y cayeron, pues no se pueden recuperar, pero las nuevas hojas, los nuevos brotes no van a quedar amarillos porque ya le pusimos agua. Y muy bien, amigos. La razón número 7. Ok. La razón número 7 que nuestra planta deje sus hojas amarillas puede ser por falta de nutrientes. Si nuestra planta no le han puesto abono, no ha recibido fertilizantes, pues puede empezar a amarillar hojas y caérsele. ¿Qué procede en estos casos? Pues ponerle fertilizantes. Si usted no ha visto mi video de fertilizantes naturales, dejo link aquí. Y aparte de esos fertilizantes naturales,
También hay muchos otros que después iré haciendo videos. Y muy bien, amigos, si les ha gustado este video, déjenme un comentario, regálenme un like y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver más videos recomendados de estas maravillosas Adenium. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.